1960, la población total del país era de 34.6 millones de habitantes, y se tenía la certeza de que el ritmo de crecimiento se aceleraría como consecuencia de la posesión de uno de los índices de natalidad más altos del mundo para aquellos años. La historia reciente no hizo más que confirmar el pronóstico, ya que cerca de medio siglo después el número de habitantes del país se ha triplicado. Uno de los ámbitos sociales que resintió con mayor rapidez el impacto del incremento poblacional fue el sistema educativo. En 1960, poco más de 2/3 partes de los estudiantes cursaban sus estudios en el Distrito Federal. Un poco más de la mitad de los estudiantes de todo el país estaban matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera que, al centralismo geográfico, se sumó la concentración institucional. El movimiento estudiantil de 1968 se desenvuelve en una concurrencia histórica que incluye los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, las movilizaciones en las universidades europeas, las manifestaciones de rechazo a las incursiones bélicas, tanto soviéticas como estadounidenses, y el entusiasmo latinoamericano por el éxito de la Revolución cubana. Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito de fútbol americano en la Plaza de la Ciudadela derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 4, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el autoritarismo del gobierno. El régimen respondió enviando al ejército a reprimir a quienes manifestaron su repudio. El Consejo Estudiantil, que se encontraba en el tercer piso del edificio Chihuahua, anunció por los altavoces a los asistentes que el ejército se acercaba y que conservaran el orden. Segundos después, comenzaron los disparos. Primero unos cuantos balazos, e inmediatamente después, varias ametralladoras comenzaron a oírse de forma ininterrumpida. Los grupos de agentes secretos y el batallón Olimpia comenzaron a disparar contra la multitud, rechazándola a balazos. Escasos 10 minutos fueron el lapso en el cual se produjo la mayor parte de las muertes que ocurrieron. Después el tiroteo duró más de 2 horas. Pero nadie lo pudo evitar. Las Fuerzas Armadas, el gobierno mandó con orden directa del tirar a matar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar mandando asesinar. Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro: el tapado es Echeverría. Luis Echeverría Álvarez asume la presidencia de la República para el periodo de 1970 a 1976. Su gobierno se caracteriza por una política de apertura democrática que busca neutralizar la crítica al gobierno
después de la huelga estudiantil de 1968. En 1971 existía una población que estaba llegando al final de la primaria y la secundaria. Donde no había escuelas, se pedía una primaria. Donde ésta ya existía, se pedía una secundaria y luego un bachillerato. Fue una época de crecimiento sin precedentes de la educación media superior y superior, que se afrontó de dos formas simultáneas, por medio de la ampliación de la matrícula y otra por medio de la diversificación del sistema educativo. En primaria se efectuó una reforma curricular y se elaboraron nuevos libros de texto. Se aprobó también una nueva Ley Federal de Educación Superior. El Instituto Nacional de Educación de Adultos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fueron otras de las instituciones que surgieron en ese periodo. La expansión en la enseñanza secundaria se dio principalmente en las escuelas técnicas industriales y las técnicas agropecuarias. Se crearon más de 750 de estas en 5 años. Se fundaron los centros de estudios científicos y tecnológicos para las ciudades. Las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional se transformaron en estos centros, y los centros de estudios tecnológicos agropecuarios en las áreas rurales. Para las áreas costeras, los centros de estudios tecnológicos pesqueros, y para las zonas boscosas, 2 centros de estudios tecnológicos forestales. El objetivo principal de los colegios de bachilleres y los colegios de ciencias y humanidades era que los estudiantes recibieran entrenamiento suficiente para que fueran técnicos medios, a la vez que se les preparaba para ingresar al nivel de licenciatura. Es por eso que en 1978 se decidió la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocido por sus siglas como CONALEP, para formar profesionales medios u obreros calificados para la industria, con un modelo educativo que quedó al servicio de los empresarios, pues más tarde se eliminaron las asignaturas de pensamiento complejo, como lo son la literatura, historia o filosofía, lo que acabó por hacer de este sistema una capacitación más que una formación. Pareciera que el modelo fue diseñado para que el alumno no avance más. En general, los egresados de las escuelas secundarias son cada vez más incompetentes para desenvolverse en el medio superior o superior. El 12 de abril de 1971 iniciaron los cursos del Colegio de Ciencias y Humanidades en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. El CCH planteó dominio básico de las matemáticas y del método experimental, fomentando el hábito de la lectura de autores clásicos y modernos, la redacción de escritos y ensayos, y la posibilidad de poder leer y traducir un lenguaje extranjero. Se trataba de la formación de un nuevo alumno a partir de un modelo educativo innovador que privilegiaba el desarrollo de habilidades de pensamiento para el descubrimiento y la construcción del conocimiento, con la posibilidad de capacitarse para el trabajo durante sus estudios de bachillerato. En 1974 se inauguró la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta nueva universidad obedecía a 2 criterios importantes. El primero, resolver el problema de la demanda educativa en la zona metropolitana, y el segundo, poner en práctica nuevas formas de organización académica y administrativa. La UAM es un organismo descentralizado y autónomo, facultado para realizar actividades de investigación y difusión de la cultura conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación. La cátedra fue una estrategia didáctica de transmisión del conocimiento característica de esta época. También se plantearon nuevas modalidades como el sistema trimestral, el pago de cuotas, y se eliminó el requisito del examen profesional para la titulación a nivel de licenciatura. Se estimuló a las universidades públicas a que abrieran sus puertas a los demandantes, otorgándoles más recursos y con mayor rapidez. Y por la vía del financiamiento, las universidades estatales se hicieron dependientes del gobierno federal. De esta forma se crearon universidades con esa modalidad en Ciudad Juárez, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Chiapas. En 1978 se fundó la Universidad Pedagógica Nacional como respuesta a las demandas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su diseño tuvo como objetivo el establecimiento de la excelencia académica del normalismo mexicano, y como respuesta a las demandas de la comunidad científica,
se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para promover el avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Fue también en la década de los 70 que el gobierno federal apoyó a el Colegio de México para que mejorara su reconocida calidad académica e incubara otros centros en los estados como los colegios de Michoacán, Sonora, Jalisco y después el de la frontera norte. Estas universidades se constituyeron con la expectativa de elevar la calidad de la educación superior y tener centros de excelencia en México. Las tendencias educativo-religiosas llegan a México desde el año 1905. Cabe destacar que en la década de los 70 surgen 3 instituciones de educación superior particular que han adquirido a lo largo de su trayectoria gran relevancia en torno a su prestigio académico, colocándose dentro de las universidades privadas más importantes y consolidadas del país. La Universidad del Valle de México, que inicia sus funciones en 1960 con el nombre de Institución Harvard. La Universidad La Salle, cuyo origen se remonta a las escuelas fundadas por San Juan Bautista de La Salle en 1680. Y la Universidad Anáhuac, con una marcada tendencia conservadora proveniente de los Legionarios de Cristo, que pretendió hacer frente al proyecto educativo católico progresista de la Universidad Iberoamericana. El sexenio de López Portillo comenzó con un nuevo esfuerzo de planeación que dio lugar al Plan Nacional de Educación presentado por Porfirio Muñoz Ledo a fines de 1977, que comprendía programas de trabajo para la educación básica, la formación de maestros, la educación en zonas deprimidas y para grupos marginados, la educación abierta, la capacitación, la educación tecnológica, la educación superior, la difusión de la cultura y la educación para la salud. El intempestivo cambio del secretario de Educación Pública, sustituido por Fernando Solana, hizo que el plan nunca fuera terminado y que en su lugar se adoptara un conjunto de políticas menos ambicioso, pero de enfoque muy práctico. En conclusión, el impacto del movimiento estudiantil de 1968 trajo como solución en la década de los 70 el inicio de una apertura democrática que trataba de construir una sociedad más incluyente y participativa mediante una profunda reforma educativa, la descentralización de la enseñanza y la renovación del magisterio. A principios de 1982 estallaría una grave crisis económica y el sexenio de Miguel de la Madrid se vería forzado a enfrentar los retos de elevar la calidad de la educación mediante la formación integral de docentes, ampliando el acceso a servicios, dando prioridad a zonas y grupos desfavorecidos, regionalizando la educación básica y normal y desconcentrando la superior, así como mejorando la educación física, el deporte y la recreación.